Mañana, las 6 en Canarias. Capital Intereconomía, con Susana Criado. Señoras, señores, ¿qué tal? Buenos días, muy buenos días y bienvenidos a Radio Intereconomía, a Capital Intereconomía. Es martes 13 de febrero y este día viene con un aniversario, con una festividad, con algo muy importante para los que hacemos radio, porque hoy es el Día Mundial de la Radio. Muchas gracias a todos los que cada día nos acompañan con su confianza, con su presencia también y con su cariño, que lo notamos desde aquí. Así que, desde aquí, feliz Día Mundial de la Radio a todos los que nos escuchan día a día para informarse, para entretenerse, y también a todos mis compañeros que ponemos aquí cada día pico y pala desde bien temprano. Día 13 de febrero que viene pues con temperaturas mucho más suaves. Cielos nubosos para el día de hoy o cubiertos en el oeste peninsular, pero a lo largo del día esa nubosidad va a ir disminuyendo y se van a abrir grandes claros por la tarde. Ya no va a soplar el viento tan fuerte, salvo en algunas rachas en el Ampurdá. En el estrecho el viento de poniente irá girando a levante y las temperaturas en claro ascenso. Subirán las de primera hora, ya lo estamos notando, arrinconando a las heladas matinales, y subirán esta tarde, salvo en la franja litoral del Mediterráneo, donde pueden bajar algún grado respecto al día de ayer. En Madrid hoy 17 grados de máxima, en La Coruña 19, 22 en Bilbao, 17 en Barcelona, y en Valencia esperamos para hoy 24 graditos. Esto es primavera tocando el verano. ¿Cómo viene la jornada? Bueno, con una de empleo, con otra de ajuste y con una realidad que le duele mucho a la renta variable española. Vamos a ir por partes. El ajuste, que es lo que más duele. Empezamos por lo fuerte. Este fin de semana, los 27 daban luz verde a las nuevas reglas fiscales. Los Estados miembros tendrán... sobre todo los que tengan un pasivo superior al 90% del PIB, tendrán que hacer un ajuste anual del 1%. Es el caso de España. Nuestros niveles de deuda se sitúan en el 107,5% del Producto Interior Bruto. ¿Esto qué significa? Pues que España tendrá que realizar un recorte de 15.000 millones de euros cada año para cumplir con el nuevo marco de gobernanza comunitaria. 15.000 millones de euros cada año. Es un ajuste que el Gobierno no tiene mucha intención de realizar por la vía de los desembolsos. De hecho, ha aprobado un incremento del 9,3% del techo de gasto, si no se tienen en cuenta los fondos de la Unión Europea. Esto supone una clara irresponsabilidad, ya que amenaza con elevar el desequilibrio público en 2024. Una medida que evidencia además que el Gobierno no tiene un plan realista para controlar el déficit y para controlar y reducir la deuda. Por el lado del empleo, lo cuenta hoy el diario El Economista, es muy interesante. ¿Sabía usted que casi un tercio del empleo creado desde el estallido de la pandemia corresponde a extranjeros? Estos trabajadores alcanzan un máximo histórico de 2,67 millones al cierre del año 2023. A pesar de que la inmigración apenas supone el 12% del total de los ocupados, su tasa de crecimiento triplica a la de los nacionales, un 35% frente al 10% de los nacionales. ¿Qué reflejan estos datos? Bueno, pues reflejan un grave problema demográfico que tiene nuestro país y que impide que las empresas encuentren mano de obra. Pese a ello, la inmigración se concentra en sectores de bajo valor añadido, principalmente comercio y hostelería. Sería interesante promover políticas que atraigan a inmigrantes más cualificados. Hoy lo vamos a sacar a la tertulia, en el momento de tertulia a partir de las 8:15 de la mañana, ese tiempo que dedicamos al análisis y a la reflexión. Importante, ayer los mercados. Europa se sumaba al Festival de Récords. El DAX Setra de Frankfurt y el CAC 40 de París cerraron en máximos históricos. Pero ojo, cuidado con el capital que está entrando en renta variable española. Resulta que el patrimonio en fondos de bolsa española está en niveles del año 2012. Son
3.000 millones de euros, una cifra que está a años luz del máximo del año 2006 situado en 11.000 millones de euros. ¿Motivos? Pues principalmente el auge de la gestión discrecional o delegada a profesionales, que está mucho más enfocada a fondos internacionales o fondos temáticos. Además, el hecho de que las firmas prevean que los productos conservadores sean los que despierten interés otra vez en este ejercicio, los monetarios y los de renta fija corporativa de alta calidad reducen su interés por lanzar productos enfocados a la renta variable española. Así que cada vez hay menos vehículos de renta variable española pues en el mercado, y el atractivo para el inversor minorista es cada vez menos interesante. Y luego un nombre propio, Talgo, que está muy pendiente de Hungría y también del gobierno español, para que el consorcio húngaro formalice la oferta de compra de Talgo mediante una OPA sobre el 100% del capital. Necesita superar dos baches. El primero de ellos, convencer a la actual banca acreedora de que conserve la confianza en la empresa si cambia de control accionarial. Talgo trabaja con una veintena de entidades que han financiado su estrategia de crecimiento mediante créditos financieros que suman más de 300 millones de euros. Y el otro gran escollo, la posición del gobierno español. Talgo es un proveedor histórico de la estatal Renfe y atesora tecnología clave para poder circular por la red española. Son factores que la administración española tendrá muy en cuenta para dar el visto bueno a esta operación con un claro componente diplomático. Hay muchos más nombres propios. Es martes y a por el que vamos. Gracias, bienvenidos, titulares. En Radio Intereconomía, las noticias capitales. El Consejo de Ministros volverá a aprobar este martes la senda de estabilidad. Objetivos de déficit y deuda, paso previo a la elaboración de los presupuestos generales del Estado, después de que los primeros objetivos presentados fueran rechazados por la mayoría absoluta del Partido Popular en el Senado. Lo adelantaba Carlos Cuerpo en Televisión Española. No, el proceso de presentación de presupuestos generales del Estado es un proceso que tiene vida propia, sobre todo por el carácter de su importancia. Tengan en cuenta que los presupuestos generales del Estado son la herramienta principal de la que disponemos para llevar a cabo nuestras políticas económicas, y por eso estamos avanzando y trabajando de manera muy intensa para ser capaces, como decía anteriormente, de sacarlo lo antes posible. Desmarcaba Cuerpos los presupuestos de las negociaciones con Junts. El Gobierno prevé aprobar hoy también una nueva línea de avales de 2.500 millones para facilitar el acceso a la vivienda a jóvenes menores de 35 años y a familias con menores a cargo, una medida a la que se opone su socio Sumar al considerar que terminará elevando los precios. El Ministerio de Seguridad Social se reúne hoy con los agricultores para abordar el problema de la falta de mano de obra en el campo. Agricultores que inician este martes su octavo día de protestas, de las que se ha desvinculado la Plataforma Nacional en Defensa del Transporte, que además ha desconvocado su paro nacional indefinido. Tampoco se suma de momento a esas manifestaciones el sector pesquero, y todo ello mientras Bruselas anuncia cambios en la derogación del barbecho tras las negociaciones mantenidas con los Estados miembros, y el ministro de Agricultura, Luis Planas, anuncia que llevará al próximo Consejo de Agricultura Europeo la simplificación de la PAC. Y voy a llevar, junto a otros puntos, el debate sobre la simplificación. Ya sé que ese debate es un debate eterno, ¿no? Que haya menos normas administrativas, pero es verdad que yo creo que muchas veces, por superposición de normas y no derogación de aquellas que se han aplicado anteriormente, pues puede existir una situación donde las personas, en este caso los agricultores y ganaderos, sientan una presión para ellos pues muy fuerte, ¿no? En Francia, el primer ministro Gabriel Attal recibe hoy a los responsables de los dos grandes sindicatos agrarios. Lo hace tras las promesas hechas al sector por parte del gobierno, que consiguieron paralizar las protestas a partir del 1 de febrero, aunque desde el sindicato mayoritario denuncian que algunas de esas medidas no se están cumpliendo. Arnaud Rousseau es el presidente de la Federación Nacional de Sindicatos de Explotadores Agrícolas. No sé si se cumplirán las promesas. Una vez más, lo que me preocupa es no tener noticias durante 10 días. Voy a esperar a ver cuáles son las decisiones. Entiendo que están trabajando. Lo que me preocupa es que mientras hablo llevo 10 días sin tener ningún contacto. No me parece la forma correcta de llevar las cosas. Y de nuevo, quizá el martes te diga algo diferente, pero mientras hablo
no sabemos cuál es el ritmo. En Estados Unidos, la Oficina de Estadísticas Laborales publica el dato de inflación del mes de enero. Se espera que vuelva a moderar su crecimiento tras la subida registrada en diciembre, cuando avanzó 3 décimas para cerrar el año en el 3,4%. Miguel Temprano es analista independiente. A pesar de lo que estamos viendo en los mercados financieros, que parece que no tienen un mañana, la economía va bien, pero no va a esos niveles. Y eso está provocando que haya habido una retracción, obviamente, en el consumo, y bueno, eso haya provocado que la inflación se termine, no voy a decir corrigiendo, sino moderándose. A la espera de ese dato, que se publica como siempre a las 2:30 de la tarde, hora española. Las bolsas vienen hoy con ligeras caídas, están bajando tímidamente, tanto los futuros en Estados Unidos como aquí en Europa. En Asia, con las bolsas chinas todavía cerradas por la festividad del Año Nuevo, el Nikkei de Tokio, subida hoy de casi el 3%, se queda a las puertas de los 38.000 puntos, 37.994. El IBEX abre hoy por encima de los 9.900 puntos y el DAX lo hará desde máximos históricos. La Organización de Países Exportadores de Petróleo, la OPEP, publica hoy su informe mensual sobre la situación del mercado petrolero. Lo hace en medio de las tensiones en el Mar Rojo y después de que el ministro de Energía saudí haya defendido la limitación de la oferta de petróleo aplicada por la OPEP. Arabia Saudí prevé que la demanda mundial de crudo alcance los 105 millones de barriles al día en el año 2025. En la agenda de este martes, el Tesoro Público vuelve a salir a los mercados. Espera colocar entre 1.500 y 2.500 millones de euros en una subasta de letras a 3 y 9 meses. Además, en Alemania se publica la encuesta ZW de confianza inversora de febrero y en el apartado de resultados presentan cuentas Coca-Cola, Airbnb y Randstad. Y se van a cotizar además los que presentaba ayer al cierre Michelin, que redujo su beneficio un 1,3% el año pasado. En clave empresarial, pendientes hoy de nuevo de Talgo, que bajaba en bolsa un 6% ayer lunes. Por las dudas sobre su OPA, después de que el grupo húngaro señalara que no tiene la suficiente certeza para llevarla a cabo. Baja Talgo y sube Ferrovial, que ayer alcanzaba máximos históricos en víspera de su debut en el Nasdaq. Más asuntos que nos deja el día. El Gobierno asegura que ahora mismo no está negociando ninguna modificación del impuesto a la banca. El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, defiende la importancia de tener un sector financiero fuerte, pero pide a los bancos tener una parte de responsabilidad social. Lo que estamos haciendo aquí es que tengamos un crecimiento hacia adelante con una contribución justa de cada uno de los sectores. Dentro del propio pacto de gobierno lo que tenemos es un estudio continuado de todas las figuras y veremos dentro de ese estudio efectivamente cómo van a evolucionar las distintas figuras tributarias, incluyendo el impuesto a la banca, pero desde luego ahora mismo no está en negociación ninguna modificación del instrumento. El Fondo Monetario Internacional confía en un aterrizaje suave de la economía. Hemos visto una notable resiliencia de la economía mundial durante el último año y es producto de responder a la crisis fortaleciendo los fundamentos macroeconómicos. Los mercados emergentes son notables. Aprenden del pasado que cuando la inflación llama a la puerta hay que apretar. Ellos lo hicieron antes que las economías avanzadas y ahora vemos que se relajan antes que las economías avanzadas. Palabras de la directora gerente del fondo, Kristalina Georgieva, que espera los primeros recortes de los tipos de interés a mediados de este año. Cada vez que los bancos centrales actúan demasiado rápido para reducir las tasas de interés antes de que la guerra contra la inflación del gas esté completamente caliente, las consecuencias son muy negativas. Entonces, si regresa con fuerza, el riesgo de una flexibilización prematura es mayor que el riesgo de quedarse ligeramente atrás. Ahora bien, dicho esto, lo mejor es llegar justo a tiempo, ni demasiado pronto ni demasiado tarde. Not too early, not too late. Y en Estados Unidos y Jordania buscan un alto el fuego en Gaza. El presidente estadounidense Joe Biden dice que está trabajando en un acuerdo de rehenes entre Israel y Hamás que traería un periodo de tregua de al menos 6 semanas, mientras que el rey Abdalá de Jordania pide un alto al fuego que sea duradero. Allianz Bernstein, comprometidos con la sostenibilidad y el cambio climático, les ofrece la información del tiempo. En el mapa de isobaras para la jornada del martes se observa la entrada de un frente por el norte que dejará precipitaciones de forma generalizada en el área del Cantábrico y de la meseta norte.
siendo en forma de nieve en las zonas altas. En el resto se prevén cielos poco nubosos o despejados, con temperaturas máximas que alcanzarán los 17 grados en el litoral del Levante, mientras en Teruel se esperan hasta menos 7 grados por la noche. Allianz Bernstein, comprometidos con la sostenibilidad y el cambio climático, les ha ofrecido la información del tiempo. Si eres un family office, un inversor institucional y quieres invertir, Sirena Invest es tu aliado. Sirena Invest es una promotora inmobiliaria con más de 15 años de experiencia en el sector inmobiliario polaco que ofrece invertir en una de las economías más pujantes y rentables del mundo. Polonia. Recuerda, sirenainvest.com con Y o llámanos al 648 019495. Hoy, en Capital Intereconomía... Hoy tertulia capital a partir de las 8:20 de la mañana. ¿Quiénes nos van a acompañar? Va a estar aquí Salvador Molina, Gonzalo Garnica y también Fernando Gómez Calcerrada. Analizaremos algunos de los asuntos importantes del día, entre ellos la situación de agricultores, ganaderos y también del sector pesquero. Hoy en la entrevista capital vamos a hablar con Basilio Otero. Él es presidente de la Federación Nacional de Cofradías de Pescadores. Muy interesante, desde las 9 menos 10 miraremos a los mercados con Pablo García de Divacons Alpha Value. Con él analizaremos resultados empresariales, tendencia del mercado, expectativas de tipos de interés, expectativas también de datos macroeconómicos y tendremos foro de la inversión con estrategia por parte de Finaccess Value. Y a partir de las 11 de la mañana, desayunos capital. Y como no, como cada martes, el espacio dedicado al hidrógeno. No se lo pierdan, esto es Radio Intereconomía. Inversiones inmobiliarias Grupos Eneas, cesiones de créditos, inmuebles en rentabilidad, compra, reforma y venta, rentabilidades hasta el 12%. Infórmese en el 91 639 0347 o en info@eneas.com. Inversiones inmobiliarias Grupos Eneas. Radio Intereconomía, la radio de los negocios para estar bien informado. Eres lo que escuchas. Capital Intereconomía. Innovación. Tendencias. Miramos a los mercados, 7:17. Mireia Calderón, muy buenos días. Muy buenos días. Feliz Día Internacional de la Radio. Muchas gracias, para ti también. Feliz Día Internacional de la Radio, Ángeles Lozano. Feliz Día de la Radio para todos. Buenos días. Una gran sonrisa le sale, le brillan los ojos. Sí, me gusta mucho. Y Manuel Velázquez, muy buenos días. Muy buenos días y feliz día también para los radioyentes, que sin ellos ya sabes que no somos nada. Es lo más importante, estar ahí y apreciar pues la información, el entretenimiento y su compañía también cada día. Oye, esta semana tenemos fútbol, ¿no? Champions. Eso parece. Vuelve la ida de los octavos de final de la Champions, Real Sociedad, Real Madrid, la semana que viene Atlético de Madrid, Barcelona, en fin, ya veremos qué nos depara. Bueno, al lío, tiempo real en Asia, ¿qué tienes? Pues tenemos signo mixto. Recordemos que hoy ya se suman, reabren tras la festividad del año nuevo lunar chino el Kospi surcoreano, avanza un 0,85%. También, en cambio, el Straits Times, la bolsa de Singapur, está mostrando correcciones, aunque se puede dar la vuelta dentro de poco. Ahora está cayendo menos, un 0,1%. Tenemos todavía ganando medio punto el índice Sensex, la bolsa de Bombay. Y tenemos, ojo, también corrigiendo Australia un 0,15% y el Nikkei de Tokio, que está volando prácticamente a las puertas de los 38.000 puntos. Es un nivel que ha tocado intradía, es decir, los últimos niveles que no se veían desde 1990, está rebotando prácticamente un 3%. Muy bien, ¿futuros en Estados Unidos? Pues hoy vienen en negativo, aunque leves caídas para el Nasdaq, que se deja un 0,02%, un 0,03% es lo que cae el S&P y el Dow un 0,02% también. Muy bien, ¿y en Europa, Ángeles? Movimientos muy estrechos a la baja para futuro de DAX y de Eurostoxx
Eurostoxx 50 y movimientos muy estrechos al alza para el futuro del FT100 de Londres. Muy bien. En Asia se están cotizando, ¿qué referencias? Pues es una jornada en la que, como hemos dicho, vuelven a operar tras esas vacaciones del año nuevo lunar las bolsas de Corea del Sur y de Singapur, en una jornada en la que, recordemos, mañana reabre el Hansen de Hong Kong. De momento la referencia que tenemos es del día 9 y cayó un 0,8%. Las bolsas de Shanghai y Shenzhen van a permanecer todavía cerradas tras ese año nuevo lunar chino, en el que se produce una de las mayores migraciones anuales del mundo, la migración de primavera, millones y millones de personas que viajan para reunirse con sus familias, un aumento significativo de desplazamientos, tanto dentro del país como a nivel internacional, y en el que se espera una mejora del consumo interno. Y este es Bill Winters, el director ejecutivo del banco Standard Chartered, que dice que el mayor problema de China es la falta de confianza, que los inversores externos carecen de confianza en el país y los ahorradores internos también carecen de confianza, y que están atravesando una importante transición de la vieja a la nueva economía. Están tratando de gestionarla sin perturbar el sistema financiero, algo que en Occidente nunca hemos logrado hacer. Es decir, hay bastante dudas sobre la recuperación más fuerte de lo que se pensaba en torno al gigante asiático, pero mientras tanto hoy lo más destacado del día sin duda es el Nikkei de Tokio, que se dispara, como decimos, prácticamente un 3% y está por encima holgadamente de los 37.000 puntos, incluso a nivel intradía ha llegado a perforar la zona de los 38.000 puntos, algo que no se veía desde 1990, y está pues a menos de 1.000 puntos para superar su máximo histórico. Recordemos, el 29 de diciembre de 1989 eran 38.915 puntos, ahora mismo son 37.963 para el Nikkei de Tokio. Una jornada en la que está tomándoselo muy bien por esos resultados trimestrales, la debilidad del yen y también esas perspectivas moderadas del Banco de Japón, que continúan impulsando al mercado. También conocíamos precios al productor en Japón que se mantienen sin cambios en el 0,2%. Y en el plano corporativo destaca la farmacéutica Otsuka Holding. Está cayendo más de un 10% después de que un medicamento para el Alzheimer haya fracasado en los ensayos, y por ese motivo también esperan registrar pérdidas de unos 770 millones en el cuarto trimestre. SoftBank, en cambio, está ganando más de un 6% mientras continúa el rally de su participada ARM. Estamos hablando de ganancias del 6%. Claro que hay otras compañías que están creciendo a doble dígito, como las aseguradoras IMS, Anadas Insurance o Tokyo Marine Holdings, ganando, como decimos, doble dígito. También Tokyo Electron disparándose prácticamente un 11% en una jornada en la que las mayores caídas, como decíamos, en la farmacéutica Otsuka Holding. Y por cierto, hoy la India gana peso en el índice MSCI Standard Global. Debido a esa reestructuración que sufre mes a mes, ha agregado 5 nuevos valores en detrimento de China, que pierde peso en este índice global. Por citar algunos de los grandes destacados, GMR, Airports Infrastructures, que sube un 5,5% la bolsa de Bombay. Muy bien, vamos a mirar ahora el mercado americano. El día de hoy vendrá marcado por el dato de inflación. Es lo más importante, pero hay más cosas, ¿verdad? Sí, porque también se publica el informe mensual de la OPEP, y en el plano empresarial Moody's, Coca-Cola, Airbnb, el fabricante de juguetes Hasbro, Marriott, el operador de casinos MGM Resorts y la empresa de diálisis renal Davita, entre otras, publican sus resultados. Muy bien. ¿Y hoy en España y en Europa pendientes de qué, Ángeles? Pues tenemos subasta del Tesoro Público de letras a 3 y 9 meses. Recordemos que en la última a corto plazo se rompió la tendencia de rentabilidades a la baja que se había instalado desde finales de octubre. También vamos a conocer el ZEW alemán de confianza empresarial y de los consumidores del mes de febrero, un dato que igualmente se publica en la eurozona. En Alemania también tendremos noticias de la balanza por cuenta corriente de diciembre, y en Francia y en el Reino Unido dato de desempleo. Estaremos pendientes de Michelin. Ayer el fabricante de neumáticos al cierre publicaba resultados. Beneficio neto cayó un 1,3% en el pasado ejercicio hasta 1.983 millones de euros. Se vio afectado este resultado por los costes de reestructuración en Alemania y Estados Unidos. Y sobre todo, ha dicho la compañía que se mantiene cautelosa de cara a 2024. Telefónica es otro nombre propio. Junto a Liberty acaricia la compra de la británica
británica TalkTalk para competir con British Telecom en la fibra de Virgin Media O2, lo que elevaría su cuota de mercado en la banda ancha fija en el Reino Unido. Es una información de 5 días que también publica que ACS acelera en la venta de su filial de servicios por 700 millones de euros y que hay varios interesados como el gigante danés ISS, la francesa Onet, la alemana Wisag y la compañía española Serveo. Muy bien. En el mercado americano, en el día de ayer, ahí el mercado coqueteando, columpiándose en esa zona de nuevos máximos. Cuéntame qué fue lo importante, cómo transcurrió la jornada. Pues en las operaciones habituales el Dow Jones cerró con un nuevo récord en los 38.797 puntos después de subir un 0,33%. El Nasdaq cayó un 0,3% y el S&P 500 terminó el día con una caída de casi un 0,1%, aunque volvió a cerrar por encima de los 5.000 puntos. Y sobre ello hablaba Javier Villegas, director general de Franklin Templeton, en nuestra tertulia de mercados. Cada vez que el Standard & Poor's rompe el máximo que lo acaba de hacer, sube de media un 14%. Y ha subido todas las veces que ha roto durante los próximos 12 meses, excepto una vez que fue el año 2007. O sea, que es como dato positivo. ¿Y qué nos gusta? Pues renta variable americana, evidentemente, porque acaba de romper el máximo. Nos gustan medianas y pequeñas más que las grandes, o sea, fondos diversificados. Y en cuanto a temáticas, tecnología y transformación energética, que se puede jugar a través de infraestructuras y de cambio climático. Como decíamos, los inversores buscarán ahora el informe del índice de precios al consumo de enero para conocer esa última lectura sobre las presiones sobre los precios que se publicará hoy, y esos resultados del informe probablemente serán seguidos de cerca por los funcionarios de la Reserva Federal mientras sopesan el camino a seguir en la política de tasas. Se espera que la inflación general haya aumentado un 0,2 mes tras mes y un 2,9 respecto al año anterior, y se espera que los precios subyacentes, que excluyen los componentes volátiles de los alimentos y la energía, hayan aumentado un 0,3% en enero y un 3,7% respecto al año anterior. Muy bien. Vamos a echar un vistazo a valores protagonistas. ¿Ayer cuáles? Pues nos vamos a quedar con Nvidia, que ha superado brevemente a Amazon en capitalización de mercado en medio de la euforia en torno a la inteligencia artificial, que ha llevado al fabricante de chips a convertirse en la cuarta empresa estadounidense más valiosa, con un máximo histórico de $734,96. Nvidia ha llegado a subir un 2,9% en las operaciones del día de ayer intradía, lo que le permitía alcanzar un valor en bolsa de $1,82 billones frente a los 1,81 del gigante del comercio electrónico y a poca distancia de los 1,87 billones de Alphabet, la matriz de Google. Pero también están Avis, que ayer cayó alrededor de un 2% en las operaciones fuera de horario, JetBlue, que se disparó un 16% después de que el inversor activista Carl Icahn informara de una participación de casi el 10% en la aerolínea, y Zoom Info, que se disparó casi un 23% después de registrar ganancias ajustadas de 26 centavos por acción sobre ingresos de $316 millones en el cuarto trimestre. Los 5 valores con mayor capitalización en el mercado americano están liderados por Microsoft, con $3,11 billones. Le sigue Apple, Alphabet, Nvidia y Amazon. Y otro nombre propio, New York Community Bancorp. Hemos hablado en varias ocasiones de esta entidad. Ayer las acciones en la apertura rebotaron un 3%. Lo hicieron después de conocerse que varios directivos de la entidad compraron acciones de la compañía la semana pasada. Sin embargo, en la recta final, el entusiasmo se difuminó y el título cedió un 0,2%. Según los registros de la SEC, varios directivos del banco, incluido el presidente, invirtieron de manera agregada $873.000 para adquirir acciones de la entidad. La cotización del banco neoyorquino se había desplomado un 60% en la primera semana de febrero tras anunciar que había registrado pérdidas de millones de dólares en el cuarto trimestre del año pasado. Valores protagonistas ayer en España y en Europa, que vivieron un día bueno, ¿no? Pues efectivamente, el IBEX 35 sumó un 0,89% y hoy parte a tiro de piedra de los 10.000 desde 9.984 puntos. Los mejores valores del IBEX al cierre fueron Grifols, que rebotó un 4,45%, Unicaja, que ganó un 3,46% y Solaria, que subió más de 3 puntos
porcentuales. La entidad financiera Unicaja vivió ese día alcista en medio de nuevas especulaciones sobre posibles movimientos de concentración en el sector español que apuntaban directamente a Sabadell. Esta entidad subía un 2,74%. Vimos también avances para Bankinter del 2,50%. CaixaBank, sin embargo, se desmarcaba con una ligera tendencia a la baja. Beatriz Catalán, directora de inversiones de Ibercaja Gestión, ve improbable que se produzca un acercamiento entre Sabadell y Unicaja. Yo lo veo bastante improbable, ese tipo de movimientos entre ambas entidades, ¿no? A día de hoy no sería, creo, que no estaría en el foco tanto de Sabadell realizar este tipo de operación corporativa, sobre todo teniendo en cuenta pues que ese perfil de negocio que le aportaría, yo creo que no iba a ser algo digamos diferencial. Y en cuanto a las caídas en el IBEX, vimos a Ferrovial, que había tocado durante el día un nuevo máximo histórico, cerrar con un descenso del 0,4%. Estamos muy cerquita de su debut en Nueva York. AENA bajó un 0,3% y Robi se dejaba un 0,22%. También se vio un fuerte recorte en Talgo en el mercado continuo, un 6,17% de caída en su regreso a la negociación ante la posibilidad de una OPA que se encuentra con dificultades por parte del grupo Magyar Vagon, una compañía húngara, algo que había provocado su suspensión. Y en el resto de Europa, Londres cerró plano, Milán subió un 0,97%, el DAX alemán volvía a superar los 17.000 puntos en zona de máximo histórico, ganó un 0,65% y París subía medio punto porcentual. Son las 7:30, esto es Radio Intereconomía. WeCity es la plataforma de inversión inmobiliaria mejor valorada de Europa. Con WeCity, nuestros inversores ya han obtenido rentabilidades netas anuales superiores al 15% en plazos de entre 6 y 18 meses. ¿A qué esperas para rentabilizar tus ahorros? Llama al 628 53 40 63 o entra en wecity.io. Te quiero. Lo sé porque me cuidas y no te cuesta. Soy Andrea Balbuena, poeta. Este 14 de febrero te queremos desear feliz día de San Valentín. El Corte Inglés. En tienda, web y app. ¿Buscas oportunidades de inversión en Estados Unidos? Futuros y opciones sobre el S&P 500, Dow Jones, Nasdaq 100. Contratos tan populares como los microfuturos oro y plata. Entra en ebroker.es y descubre los futuros y opciones de CME Group. ebroker.es. Reinventando el trading. Producto financiero que no es sencillo y puede ser difícil de comprender. Los nuevos conceptos energéticos son ya un presente. Por ello, en Radio Intereconomía nos sumamos cada semana a I Más Verde, un programa sostenible y eficiente, productivo e innovador en el que analizamos etiquetas tan conocidas como eco, cero, bajas emisiones, descarbonización o renovables. Recíclate cada martes de 10 a 11 de la noche en Radio Intereconomía con José Luis Pichardo y descubre el futuro más verde. La información al minuto, la actualidad al momento. Capital Intereconomía. Ford empieza a aplicar desde este martes el nuevo expediente de regulación temporal de empleo en la fábrica de Almusafes. Afectará a un máximo de 500 empleados y estará vigente hasta finales de marzo para adaptarse a las bajadas de producción en la factoría. El Comité Permanente de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales, Infracciones Monetarias, el SEBLAC, ha impuesto a BBVA una multa de 4,8 millones de euros. El organismo considera que existen defectos en la supervisión de los procedimientos empleados por algunas de sus filiales y sucursales en terceros países. La inversión empresarial cayó un 1,8% en 2023. Se trata del único componente del Producto Interior Bruto que aún está lejos de recuperar los valores marcados antes de la pandemia. El Consejo General de Economistas prevé un crecimiento de la economía española del 1,6% este año. Para la inflación esperan que suba una décima hasta el 3,2% en función de cómo evolucione y afecte el conflicto del Mar Rojo a los precios. El precio de la vivienda nueva aumentará hasta un 4% en 2024, según la Asociación Española de Análisis de Valor. Por su parte, desde el Instituto de Estudios Económicos piden fomentar la promoción de vivienda en alquiler
interés social como solución a la escasez de inmuebles. Y el Instituto Nacional de Estadística, la Agencia Tributaria, el Banco de España, la Seguridad Social y el SEPE acuerdan compartir datos para trabajos científicos. El acceso a esos datos se realizará mediante procedimientos que permitan asegurar en todo momento la confidencialidad de la información. BBVA ha sido reconocido un año más en la última edición del Anuario de Sostenibilidad 2024 de S&P Global. Situado en el 5% de los bancos más sostenibles del mundo, este logro se explica porque BBVA ha elegido la sostenibilidad como el centro de su negocio y es una de sus 6 prioridades estratégicas para hacer frente a 3 grandes retos: luchar contra el cambio climático, conservar el capital natural e impulsar el crecimiento inclusivo. ¿Estás harto de bajas rentabilidades? ¿No quieres seguir pagando altas comisiones a tu banco o gestora? Finicens es la solución perfecta para gestionar tu patrimonio. Traspasa tus fondos de inversión a Finicens y podrás obtener una mayor rentabilidad. Infórmate en el 910-483-004 y en finicens.com. Finicens, especialistas en inversión indexada. ¿Quieres vender tu piso rápido? Con Tico es posible. Entra en vendetucasahoy.com y completa los datos básicos de tu vivienda. Tico se encarga de todo el papeleo y puedes venderla en tiempo récord. Así de sencillo. Pide tu propuesta ya en vendetucasahoy.com. Tan, 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 tan. La cuenta online del Santander es tan fácil de abrir que lo puedes hacer desde donde quieras. Santander en digital es Santander. Santander, por ti, los primeros. Consulta condiciones en bancosantander.es. Con IDE Inmobiliario estrena nueva programación. Ahora también los miércoles. Les esperamos a partir del próximo 14 de febrero, los miércoles y jueves a las 11 de la mañana en Radio Intereconomía. Con IDE Inmobiliario. Nos sumamos al cambio. El primer análisis de la mañana. Hoy con José Antonio Larraz, que es socio fundador de Equam Capital. José Antonio, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días, Susana, ¿qué tal? Para el día de hoy, claves importantes. ¿Qué estás mirando? ¿Qué esperas del mercado? Bueno, pues como en las últimas semanas, el mercado sigue muy enfocado, por un lado, en la presentación de resultados de las distintas compañías para el año 2023 y, por otro lado, pues también fue el foco puesto, obviamente, en qué van a hacer los bancos centrales en este año y un poco también en los datos económicos de inflación y de funcionamiento de las economías. La actuación de los bancos centrales vendrá marcada, entre otras cosas, por los datos de inflación y hoy tendremos IPC en Estados Unidos. ¿Qué mirar? ¿Qué prevéis desde Equam Capital? Bueno, pues efectivamente hoy tenemos datos de IPC en Estados Unidos. Parece que va a seguir la tendencia de mejora, pero lenta. Y bueno, nosotros en general, la verdad es que en relación con el tema de la inflación somos algo más negativos que una parte del mercado y pensamos que la inflación va a tardar en acabar de controlarse totalmente. Las mejoras iniciales siempre son las más fáciles, pero la última milla es siempre la que más cuesta, ¿no? Y estamos ahí en esa última milla, estamos en niveles obviamente bastante más bajos que los que vimos el año pasado, pero todavía no a los niveles que tienen como objetivos los bancos centrales, ¿no? Y esa última milla es la que nosotros pensamos que va a tardar bastante más de lo que una parte importante del mercado está esperando, ¿no? Y obviamente pues eso tendrá un impacto sobre cuándo y a qué ritmo se van a hacer las bajadas de tipos de interés. El mercado está muy pendiente, además de resultados empresariales. Ayer tuvimos, por ejemplo, los de Michelin y hoy tendremos en Estados Unidos, entre otros, los de Airbnb o los de Randstad. ¿Cómo los estás viendo? ¿Hay alguno que te llame la atención?
Bueno, pues en general los resultados no están siendo malos, o están siendo relativamente buenos, sobre todo en el contexto en el que estamos. Mencionabas, por ejemplo, los resultados de Michelin, que han sido relativamente planos y no ha habido grandes crecimientos. Hay que tener en cuenta que el sector de automoción pues es un sector que está o lleva ya varios años en una situación con distintos tipos de problemas, y sin embargo esta compañía pues ha conseguido defenderse relativamente bien, y bueno, lo que sí que es sorprendente es que es una compañía que tiene un balance muy fuerte, que está distribuyendo un dividendo bastante interesante y que ayer además anunció una recompra de acciones por 1.000 millones, ¿no?, que representa casi un 5% del capital, ¿no? Con lo cual la retribución al accionista a los niveles de cotización actual estamos hablando de alrededor de un 10%, ¿no? En una compañía que además está cotizando por debajo de 10 veces PER, ¿no? Entonces es un poco un síntoma de lo que pasa a veces o lo que está pasando actualmente en los mercados europeos, ¿no? Que compañías con líderes y con buenos negocios que están pasando pues situaciones o situación de mercado actual no tan bueno, pero que sin embargo están cotizando a valoraciones muy atractivas y son capaces de retribuir al accionista de una manera muy importante, ¿no? Por el lado de Estados Unidos mencionabas Coca-Cola o Airbnb, pues ahí son compañías que obviamente se esperan unos resultados relativamente buenos, pero bueno, también es verdad que está recogido en la valoración, ¿no? Y estamos hablando de múltiplos bastante más exigentes. Aquí en España muy pendientes de Talgo y esa oferta de adquisición de acciones lanzada por el grupo húngaro. Parece que cada vez hay más dudas sobre si esa OPA se va a llevar a cabo, en parte pues por las dificultades de encontrar financiación, pero también por la oposición que pudiera poner el gobierno español. ¿Cómo estás viendo toda esta operación y qué decirles ahí a los accionistas de Talgo? Bueno, Talgo es una empresa española, pero con una tecnología muy importante, con una buena posición de mercado, que estaba cotizando a una valoración bastante atractiva y que obviamente, como está pasando en otro tipo de compañías, pues hay otros inversores que se dan cuenta de esta situación y que aprovechan la valoración baja para lanzar una oferta de compra. ¿Qué es lo que pasa en el caso concreto de Talgo? Pues como tú mencionabas, ¿no? Es una compañía relativamente estratégica por lo que comentábamos de la tecnología y pues el gobierno y la regulación entra en juego y entonces ahí es donde se empiezan a complicar todas estas cosas, ¿no? Entonces, bueno, pues estamos un poco a la espera de más noticias, a saber exactamente qué es lo que está pasando, pero bueno, cuando el regulador entra, pues empiezan los problemas y hay dudas e incertidumbres sobre si realmente al final va a poder seguir adelante esta operación, ¿no? Me contabas que tenéis y que estáis viendo, José Antonio, oportunidades en el mercado británico. Vosotros sois especialistas en renta variable europea, tenéis además una estrategia muy enfocada a empresas europeas con un mandato muy flexible y ahí ¿veis oportunidad en empresas que cotizan en Reino Unido? Bueno, nosotros en general lo que nos gusta es ir a aquellas partes del mercado donde hay más negativismo, ¿no? Donde los inversores no quieren ir. Y básicamente, ¿por qué? Pues obviamente porque cuando hay negativismo y hay partes del mercado donde no va los flujos de los inversores, pues en general las valoraciones son muy atractivas, ¿no? Entonces, una vez que vamos a ese tipo de áreas, lo que queremos es entender por qué las valoraciones son atractivas. Si es un problema de realmente las compañías que realmente no lo están haciendo bien o tienen algún tipo de problema de financiación o de balance, o si realmente simplemente porque hay un cierto negativismo, los flujos no están yendo y entonces las valoraciones están bajas, ¿no? Y eso es lo que intentamos hacer. Entonces, ahora lo que estamos viendo, entre otros sitios, es que en el Reino Unido, en el segmento de mid-caps, está habiendo oportunidades muy atractivas, precisamente porque hay bastante negativismo sobre la situación de la economía británica, por un lado, y porque además, en general, no solo en el Reino Unido, pero en general en toda Europa, los flujos de dinero de los inversores se están concentrando más en compañías de capitalización más grande, ¿no? En situaciones de incertidumbre, pues en general el inversor lo que busca es más
entre comillas, seguridad o falsa seguridad y se refugia en valores de más capitalización. ¿Y dentro de lo que es Reino Unido, algún nombre concreto o algún sector concreto? Pues en general estamos buscando compañías de servicio más que compañías industriales, que son compañías que lo están haciendo bastante mejor en resultados. Y por mencionarte pues alguna compañía, por ejemplo, recientemente hemos hecho una inversión en una compañía que se llama Inchcape, que es una compañía que es líder mundial en la distribución de vehículos en mercados emergentes. Básicamente ellos venden los coches de los fabricantes en aquellos mercados que por el tamaño que tienen no es suficientemente grande para que ellos hagan la distribución de los coches directamente, y utilizan a compañías como Inchcape para distribuir esos vehículos. Muy bien. Pues, algo más, pero muy rapidito. No, nada, simplemente eso. Pues nada, tenemos ahí el nombre propio y tenemos el valor que estáis encontrando en Europa, en empresas pequeñas y medianas, y con el foco puesto en el Reino Unido. José Antonio Larraz, desde Equam Capital, muchísimas gracias por el análisis y por poner el foco en este tipo de compañías. Un abrazo, a por el martes. Muchas gracias. Adiós, chao. Hasta luego. ¿Por qué renunciar a vivir en Puerta de Hierro? 10 chalets con máximo confort, mínimo consumo y cero gasto en tus facturas. Una casa desenchufada de la red eléctrica, gracias a tus energías renovables y a tu almacenamiento con batería de sodio. 100% personalizable a tu medida, incluso con el diseño de interiores incluido. Una casa gastro donde disfrutar además de tus espacios gourmet de la mano de Osborne. 450 metros construidos y hasta 500 de parcela privada. Residencial puertadespaña.es o en el 655 33 89 82. Tus sueños con Grupo Index. Tranquilidad es el sonido del mar. Tranquilidad es invertir al tiempo que ahorras. Diversificas y proteges tu inversión. Tranquilidad es invertir en oro con Degusa. Infórmate en el 91 19 82 900. Degusa Oro es tranquilidad. El paraíso tiene más de con quién que de dónde. Soy Sara Buo, poeta. Este 14 de febrero te queremos desear feliz día de San Valentín. El Corte Inglés. En tienda, web y app. Las noches de domingo a jueves en Radio Intereconomía te convocamos a Disidencia Deportiva, un programa diferente, independiente, apasionante, disidente y deportivo. Disidencia Deportiva, de domingo a jueves a las 11 de la noche, tu tertulia de deportes en Radio Intereconomía. Capital Intereconomía, con la educación financiera. Vamos con los periódicos y empezamos con los especializados en economía. El Economista: la sequía reduce un 30% la producción anual de cava. La menor vendimia de 2023 equivale a una rebaja de 80 millones de botellas. McDonald's gana la batalla legal a los exfranquiciados rebeldes. Cuenta además este periódico que Santander vende más de 250 millones en deuda de Fortress y Valbec. Son carteras de créditos con garantía e inmuebles. La Unión Europea obliga a recortar la deuda en 15.000 millones de euros anuales. La Unión Europea fija un ajuste del 1% al año para España. Y destaca también, muy interesante, EQT. Estudia una venta récord de Idealista por más de 2.000 millones de euros. Morgan Stanley coordinará la operación. También destaca que AENA cierra el mejor enero en términos de tráfico. 19 aeropuertos han batido récord en el primer mes de este año 2024. Muy interesante, la radiografía completa del mercado español que publica Expansión. Un informe de este periódico resalta que 20 estados atesoran 70.000 millones de euros en bolsa. Cuenta que el fondo público Norges Bank es el mayor inversor con 13.800 millones, que Qatar participa en Iberdrola un 6,3%, en IAG con un 25,4% y en Colonial con un 19%. Destaca también esa operación de Idealista. EQT ficha a Morgan Stanley para vender Idealista. Cuenta que el mayor portal inmobiliario español cambiará de manos. El fondo EQT ha puesto en marcha la venta de Idealista y para ello ha contratado a Morgan Stanley. La intención de
EQT es realizar una subasta en la que el 100% de Idealista se valoraría entre 2.000 y 3.000 millones, lo que le supondría unas importantes plusvalías respecto a los 1.300 millones en que se tasó en el año 2020. Recuerda que esta empresa fue fundada por los hermanos Encinar. Novo Nordisk amplía inversiones hasta 6.500 millones de euros. Grifols Haier notifica a la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia la compra de Shanghai RAAS, y Telefónica, la filial británica, explora la compra de Talk. Y vamos ahora con el diario 5 Días. Este periódico cuenta que la OPA Atalgo pende de 227 millones en créditos controlados por los bancos. Sabadell, Santander, BBVA y el Banco Europeo de Inversiones están entre los principales acreedores del fabricante de trenes. Las cotizadas europeas anuncian recompras por valor de 28.000 millones de euros. Y muy interesante, el duque de Westminster liquida activos y prepara su salida de España. Cuenta que las sedes en Madrid de Unicaja, Citi, Idon y Naturgy están valoradas en 300 millones y que Grosvenor Estate, con 10.000 millones de euros en cartera, escucha ofertas por la parte española. Vamos ahora con la prensa nacional e internacional. Mireia, Manuel, adelante. Vamos a empezar por El País, que destaca un mensaje del Partido Popular de Feijóo sobre Junts. Dice: si quieren reconciliación de verdad, hablamos. La reconstrucción del encuentro entre un alto dirigente y 16 medios. También tenemos en el periódico una imagen en ruinas de la zona de Rafah, donde se desarrolló la operación israelí ayer. Dice que Israel causa una matanza en Rafah y rescata a 2 rehenes. La operación en la ciudad gazatí, hacinada de refugiados, provoca al menos 67 muertos. Borrell plantea un embargo de armas. El diario ABC titula: Marlaska desmanteló la unidad antinarco por sus costes. La mayoría de los 150 agentes estaban en comisión de servicios, por lo que otras unidades quedaron muy mermadas. La fotografía de portada para el propio Marlaska durante la entrega de medallas al mérito de protección civil. También otro asunto de portada de la ABC: a prisión 6 de los 8 detenidos por el asesinato de los 2 guardias civiles. En El Mundo hablan de la acción antinarco se hundió al cerrar Marlaska, el grupo de élite. La Fiscalía alentó del descenso de causas por droga y señaló a la disolución de la unidad con condenada por el ministro. Los agentes denuncian que no tenían material adecuado. Dice que compré yo mismo un dron que ahora tengo en casa, y la juez manda a prisión a 6 tripulantes de la lancha que arrolló a los guardias y deja en libertad a 2 colaboradores. También podemos leer en la portada del Mundo que la plataforma 6F eclipsa las protestas del campo. Solo se habla de Lola y sus insultos. Y el diario La Razón: el PSOE trabaja para que Vox llegue al 4,9% en Galicia. No conseguiría representación parlamentaria, pero impediría que el PP logre mayoría absoluta. Otro asunto de portada: los 8 detenidos que pasaron ayer a disposición judicial en presencia de la Guardia Civil. Dice que un cúmulo de errores condujo a la tragedia de Barbate. El ministro del Interior desmanteló la unidad de élite contra el narcotráfico. Vamos ahora con la prensa europea y empezamos por el Financial Times, donde podemos leer que Lathan y Watkins excluyen a sus abogados de Hong Kong de las bases de datos internacionales. Y es que un bufete de abogados estadounidense actúa mientras las leyes de seguridad de datos en el territorio parecen reforzarse en la misma línea que las de China. Y en Francia, el financiero Les Echos se centra en el crédito inmobiliario. Dicen que los bancos se muestran escépticos ante las propuestas de Christophe Béchu. La ministra de Transición Ecológica quiere encontrar nuevos mecanismos de financiación como la hipoteca o los préstamos últimos. En Italia, el Corriere della Sera habla de Biden, que dice que Estados Unidos está trabajando en una tregua entre Hamas e Israel de al menos 6 semanas, y también señala que Kamala Harris habla de que está preparada para servir como líder. Y en Alemania, el Frankfurter Allgemeine Zeitung, pendiente de Israel, que planeará la evacuación de Rafah. Dice, según un informe en los medios, Israel quiere establecer una ciudad de tiendas de campaña en Gaza para alojar a los refugiados de Rafah. También incluye que el presidente de los Estados Unidos pide que se proteja a la población civil ante la ofensiva planeada. Al otro lado del Atlántico, el Wall Street Journal destaca que el Senado está a punto de aprobar un paquete de ayuda de 95.300 millones para Ucrania e Israel, un asunto que está desatando intensas luchas internas del Partido Republicano. Donald Trump se opone a armar gratis a Ucrania y sugiere cambiar la ayuda por un préstamo. Y Rafah también protagonista en los medios de Oriente Medio. El diario israelí Haaretz informa de la exitosa operación de rescate de 2 rehenes argentinos cautivos de las milicias terroristas de Hamas en esta ciudad en
en el extremo sur de la Franja de Gaza es, dice, la primera operación de rescate que culmina con éxito desde el estallido de la guerra con Hamas. Y por último, en Argentina, La Nación lleva en portada al presidente Milei, que vuelve al país satisfecho tras su visita con el Papa. El diario apunta que el presidente podría reunirse con Macri para explorar una alianza a nivel parlamentario, incluso una fusión de ambas formaciones tras el pinchazo de la ley Ómnibus. En Radio Intereconomía, La Puntilla. Hoy ponemos el foco en el asesoramiento financiero independiente. Lo hacemos con Rocío Martínez, que es directora general de Albius Investing. Rocío, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días, muchísimas gracias. ¿Asesoramiento independiente o no independiente? Pros y contras, ¿qué es mejor para el cliente final? Bueno, pues en realidad no es mejor uno que otro. Ambas formas son perfectamente válidas en la prestación del servicio de asesoramiento, siempre y cuando el asesor ofrezca activos de calidad y, por supuesto, siempre y cuando dichos activos estén orientados tanto a cubrir las necesidades del cliente como a su perfil, ¿no? En definitiva, lo más importante es cubrir con la normativa MiFID que el asesor debe de ser transparente, explicar claramente el servicio que presta, y el cliente, a su vez, tiene que ser responsable de conocer, antes de firmar un contrato, qué tipo de asesoramiento va a recibir. Cuando decimos no independiente, ¿es dependiente de quién? Bueno, pues efectivamente, si algo no es independiente, suena a que es dependiente, ¿no? La función de un asesor financiero es cuidar del ahorro y de las inversiones de sus clientes. Y la verdad es que no parece muy ético cuando nos encontramos que asesores, en vez de atender las inversiones de sus clientes, pues lo que piensan es en colocar productos de terceros mediante intermediación y a cambio de recibir unas comisiones. Si realmente esto ocurre, pues no solo es que no se mire por el interés del cliente, sino que lo que se hace es perjudicar gravemente la rentabilidad, ¿no? Sería una mala praxis por parte del asesor que esté más pendiente de su cuenta de resultados que velar por la cuenta de resultados de sus clientes, ¿no? ¿El asesoramiento independiente es más caro? Bueno, inicialmente parece lógico pensarlo, ¿no? Porque realmente los ingresos de un asesor financiero independiente pues se limitan exclusivamente a lo que cobran por parte del cliente. Y los ingresos de un asesor no independiente pues normalmente vienen determinados por ese servicio de intermediación, ¿no? de cobro de retrocesiones. Entonces, de cara al cliente, pues claro, pues parece que paga menos, ¿no? Pero realmente la realidad suele ser otra. Cuando el pago no lo hace directamente el cliente, es decir, no sale de su bolsillo, eso suele venir restado de la rentabilidad. ¿Por qué? Porque lo que hace normalmente el asesor es invertir en clases más caras y las gestoras lo que van a hacer es retrocederle al asesor ese exceso de comisiones. Lo que está claro es que el asesor nunca va a dejar de cobrar, ¿no? Porque nadie trabaja gratis. Esto no está mal ni bien. Es decir, siempre y cuando el inversor o el cliente conozca que su asesor es no independiente, que cobra incentivos, que conoce el coste que está pagando por entrar en servicios más caros y que, sobre todo, que hay otras alternativas, ¿no? Lo que ocurre muchas veces es que el inversor no sabe esto o no hace los cálculos para saber cuánto de más está pagando por entrar en productos más caros. Yo creo que si quizás hicieran cálculos o no, vieran lo que les cuesta entrar en productos más caros, pues probablemente lo que harían es otro tipo de asesoramiento, ¿no? Preferir otro tipo de asesoramiento, porque muchas veces pues lo que parece barato, pues al final suele salir caro. Claro, aquí, Rocío, entiendo que la normativa MiFID busca proteger al máximo al cliente final y dejar muy claro que el asesor diga si es independiente o no es independiente, y si es independiente, el coste de sus servicios. Efectivamente, pues como bien dice Susana, un mismo producto puede tener diferentes comisiones en función de quién lo contrate. La verdad es que suena raro, ¿no? Porque es el mismo producto, pero lo que está claro es que hay diferentes clases. Es muy habitual esto verlo en los fondos de inversión, que clases de un mismo fondo pues van dirigidas a distintos inversores, pues a minoristas, a institucionales, a clientes a inversores de gran patrimonio. Cuando un inversor contrata un fondo, lo primero que debería de hacer es mirar
qué clase se adapta más a su condición. Está claro que cuanto más alta sea la comisión, pues eso va a ir en detrimento de su rentabilidad. Cuando hay un asesoramiento financiero independiente, pues el asesor lo que va a hacer es recurrir siempre a la clase limpia, es decir, aquella que no tiene retrocesiones. Ya. Efectivamente, aquí puede haber algún tipo de conflicto de interés, ¿no? Porque el asesor financiero independiente va a eliminar lo que es ese conflicto de interés, dado que solamente va a cobrar por el cliente, mientras que el asesor no independiente, pues probablemente queda en duda, ¿no? Muchas veces si los productos recomendados son óptimos para el inversor o por el contrario, pues van a mejorar la cuenta de resultados del asesor. Pues Rocío Martínez desde Albius Investi, muchas gracias por explicarnos estas características. Gracias, un abrazo, ya por el martes. Adiós. Capital Intereconomía les ofrece la información del tráfico. Son las 7:58 y conectamos con el Gabinete de Información del Tráfico del Ayuntamiento de Madrid para conocer el estado de las carreteras en la capital. Jesús Machuqui, muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bueno, pues tenemos unos niveles de circulación altos ya a esta hora también en los accesos por la zona oeste. Hablamos de la Cuesta de San Vicente, el acceso por la Avenida de la Memoria, por la zona sur, los paseos de Santa María de la Cabeza y Delicias, y por el este las entradas por la Avenida del Mediterráneo, la prolongación de O'Donnell, y aumentando también en el acceso por la Avenida América. Dificultades también en la M30 a partir del nudo sur, tanto en sentido nudo de Manoteras como en sentido Puente de los Franceses, y en principio, según nuestros datos, sin incidencias importantes que estén afectando al tráfico. Redecora tu casa, redecora tu casa, redecora tu casa, redecora tu casa, redecora tu casa. Reforma integral piso de 80 metros cuadrados en 8 semanas, 32.950 euros. Redecora tu casa, redecora tu casa, redecora tu casa. Seguimos siendo la primera empresa española en darte por escrito la duración, las calidades y un precio cerrado. Conócenos en redecoratucasa.com. Si eres un family office, un inversor institucional y quieres invertir, Sirena Invest es tu aliado. Sirena Invest es una promotora inmobiliaria con más de 15 años de experiencia en el sector inmobiliario polaco que ofrece invertir en una de las economías más pujantes y rentables del mundo. Polonia. Recuerda, sirenainvest.com con Y o llámanos al 648 019495. Radio Intereconomía, la radio de los negocios para estar bien informado. Eres lo que escuchas.